Estimada magíster, mi nombre es Darwin Ramírez y mi tema de exposición es el ensayo argumentativo. Ensayo argumentativo. Es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor. Es decir, un ensayo argumentativo siempre va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. Lo importante de este tipo de ensayo es el punto de vista del autor y la manera en que aborda la argumentación. Suelen ser de carácter académico y de tema libre. Como ya se dijo, pues reflejan la opinión personal del autor, donde éste intenta demostrar su validez. En todo caso, más allá de que logre convencer o no al lector, el ensayo argumentativo será un punto de partida para reflexionar sobre un tema. Características del ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo comparte con otros tipos de ensayo un lenguaje literario y en ese sentido utiliza metáforas y otras figuras retóricas para validar su tesis. Es un espacio donde cabe la subjetividad del emisor, pero también la rigurosidad conceptual. Dentro de las características del ensayo argumentativo, también tenemos el punto de vista. El punto de vista del autor se presenta en la introducción del ensayo, mediante la tesis con la que adhiere. También tenemos el análisis. El análisis forma parte indisoluble del argumento, ya que mediante contrastación de ideas o de componer las ventajas y desventajas, pros y contras de las posiciones, el autor va desgranando poco a poco el por qué asume una postura determinada. También tenemos los conectores. Entre los conectores podremos decir que utiliza diversos conectores argumentativos para iniciar el texto, para agregar nuevas ideas, incluir ejemplos, señalar las conclusiones de comparación, de contraste y para finalizar. Para comenzar el texto, los conectores usados son, por ejemplo, ante todo, para comenzar, la idea de este ensayo, lo que presentamos y similares. Para agregar ideas y darles orden, se usan. Asimismo, en este sentido, por otra parte, en otras palabras, y para ejemplificar, por ejemplo, de hecho, en concreto, etc. Para las conclusiones, se usan, dicho de otro modo, en conclusión, en síntesis, en suma. Los conectores de comparación, del mismo modo, de modo parecido, de igual manera, igualmente, etc. Los de contraste, por el contrario, en oposición a, y para finalizar, finalmente, por último, para resumir, etc. Calificaciones y designaciones. A lo largo del texto, el autor se apoyará en expresiones que califican y designan aquello que está argumentando. Un ejemplo sería: ¿es necesaria una actitud conservacionista de parte de toda la humanidad para enfrentar una posible catástrofe medioambiental? La idea es que podamos vivir juntos en el mismo planeta. Para finalizar con las características del ensayo argumentativo, también mencionaremos el uso formal del lenguaje. Un ensayo es un texto literario y en ese sentido el autor utilizará un lenguaje cuidado, respetando las reglas gramaticales y evitando en lo posible coloquialismos que pueden dificultar la comprensión. Eso no impide que el lenguaje sea cercano. Y por último, la coherencia. De principio a fin, el ensayo argumentativo debe presentar una coherencia interna entre las ideas. Es decir, debe respetar un orden a la hora de presentar los argumentos para que el lector pueda seguir el razonamiento. ¿Para qué sirve un ensayo argumentativo? En principio, un ensayo argumentativo sirve para convencer a los lectores de la tesis que presenta el autor. Y aunque se trata de la opinión del autor, en un ensayo argumentativo lo importante son los fundamentos que expone. Es así como puede convencer mediante la demostración de que su punto de vista es el correcto. ¿Cómo se estructura un ensayo argumentativo? Para la estructura de un ensayo argumentativo debemos tener en cuenta la introducción, desarrollo o argumentos y la conclusión. Introducción. En la introducción el autor explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué.
El desarrollo o los argumentos. Es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Y por último, la conclusión. En la conclusión el autor resalta de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían tras la lectura. Tomando en cuenta que el ensayo es solo un aporte, es bueno reconocer y orientar, en todo caso, las posibilidades e investigaciones que otros quieran llevar a cabo partiendo de esa lectura inicial.